Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Hola, bienvenidos una vez más a un programa de Teología Compartida, donde tocamos temas de iglesia, de ministerio, de teología, obviamente. Y el día de hoy tenemos un tema interesante, Pastores sin Teología, el peligro de no estudiar. Y tengo la oportunidad de estar aquí con David Salamanca. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Y David, nosotros lo conocemos como Pipe, pero ese es el nickname o el nombre que ya van a conocer un poquito más de él, de México y de Colombia. Pero Pipe se acaba de graduar de la maestría de teología aquí en el Seminario de Dallas este pasado mayo, y él nos va a contar un poquito más sobre esto y sobre su llamado y también sobre este tema que tenemos hoy. Pero David, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Williams. Un honor estar acá con todos y contigo también compartiendo. Y David, sé que hemos ya algunos años conociéndonos acá en el seminario, pero mucha gente de la que nos va a estar escuchando no te conoce. Cuéntanos un poco sobre ti, solamente para tener algunas ideas para que pienses entonces en darte a conocer a nuestro público. Es cómo nació tu pasión por la educación teológica. También nos gustaría saber cómo fue ese camino para llegar aquí hasta el seminario de Dallas y lo que te motivó a elegir este lugar. Y después nos digas qué estás estudiando actualmente. Sí, bueno, como tú lo decías, pues empecé en el seminario hace 4 años, empecé online. Luego vinimos aquí a Dallas, pero mucho antes de eso, pues mi historia comienza en Bogotá, Colombia. Uh-huh. Yo tengo 31 años, estoy casado con una hermosa esposa, Victoria. Tenemos un hijo ya, pues que ya no es bebé, pero tiene 2 añitos, casi 3, y un bebé en camino. Y bueno, mi historia realmente con la teología comienza porque yo crecí, mis papás... desde que yo nací, cristianos dentro de la iglesia, súper involucrados, y a medida que yo iba creciendo, yo creo que mi amor por la teología es una combinación de 2 cosas. Uno, de ver cosas dentro de la iglesia y cosas en mi propio corazón que no estaban cuadrando con lo que yo leía en la Biblia. Entonces, como que parte de mi sumergirme en la teología fue una crisis así de fe que yo tuve como donde tenía unos 16 años, donde fui expuesto a esto que era el nuevo ateísmo y todas estas corrientes de... Yo no sabía que había gente que no era cristiana. Entonces como que a medida que iba creciendo y me daba cuenta que nosotros éramos una familia peculiar dentro de la sociedad, decía, bueno, pero ¿por qué hay gente que no cree? Y luego cuando fui expuesto como a ciertas corrientes filosóficas, como existencialismo, tipo, yo pensaba, bueno, ¿cómo sé que lo que creemos y los que estamos en la iglesia, esto es cierto? Entonces como que empecé a sumergirme, pero en medio de todo eso como que hubo una crisis en mi de fe, porque también veía muchos pastores o líderes que decían creer el evangelio, pero su vida realmente era como usar el evangelio para perseguir cierto tipo de fama o cierto tipo de reconocimiento o cierto tipo de cuenta bancaria, y eso también causaba mucho conflicto en mí. Y también tenía ejemplos de gente fiel que amaba a Jesús, discípulos que estaban persiguiéndolo. Entonces como que como ese choque de factores fue lo que a mí me impulsó a caer de rodillas y decir, Señor, yo sé que te necesito. Me acuerdo que hubo como un pensamiento que se me venía mucho a la mente, que era, yo no puedo ser el primero que se está haciendo estas preguntas. Entonces tiene que haber dónde encontrar respuestas. Y lo que terminé descubriendo es que nuestra fe es 2000 años de discípulos de Jesús pensando fielmente acerca de las preguntas más difíciles, acerca de lo que significa ser humano.
existir en un mundo creado bueno, pero que fue roto por el pecado, y lo que Dios está haciendo en medio del caos en el que vivimos para restaurar todas las cosas en Jesús. Entonces como que eso me capturó y de ahí empecé con C.S. Lewis y de ahí con otros, a leer y a empaparme y a conversar con personas, y me ayudó mucho en evangelismo. Eres un adolescente en ese momento. Sí, 18, 17 años y después pues ya fue más formal, pero sí, era un adolescente. Desde que soy adolescente fue algo que me interesó mucho en mi propio caminar con Dios. Entonces ahí cuéntanos, David, cómo obviamente ahí empieza la curiosidad de querer saber más, de querer saber tus raíces como la fe, al estar expuesto con otras opiniones que te sorprendieron al saber de que no todos creían en Dios. Entonces, ¿cómo te fue caminando a donde estás hoy, a la educación teológica, a los estudios? Pues nosotros, mis papás se mueven a Ciudad de México y plantamos una iglesia en Ciudad de México cuando yo tenía 18 años. Y ahí yo entro en la encrucijada de que voy a estudiar, y realmente lo que más a mí me llamaba la atención naturalmente era la teología. Entonces me metí a estudiar teología. Y mientras estudiaba teología me tocó estudiar en línea porque en la iglesia yo pues ayudaba con todo. Entonces mi tiempo completo era la iglesia y mi otro tiempo completo era estudiar. Y en medio de mis procesos de estudio me di cuenta cosas que nosotros habíamos adquirido, que de pronto habían cosas muy buenas, habían otras no tan buenas. Entonces mi contexto de iglesia me llevó a tener muchas conversaciones con mis papás acerca de, bueno, cómo podemos ser más fieles a la verdad de la palabra. Entonces yo estudiaba teología por un lado y aplicaba por el otro. Entonces era, en el momento, exacto, en la vida de la iglesia. O sea, una persona se me acercaba y me decía, pero ¿por qué mi familiar, si Dios me ama, tuvo que morir? Y son cosas con las que pastoralmente uno lucha. Entonces, a medida que iba creciendo, 20, 21, 22, 23 años, conozco a mi esposa, me gradúo de la carrera, pero cuando me gradúo yo digo, de verdad, hay mucha necesidad de que hayan pastores con un fundamento firme en la verdad de la palabra y saber articular la verdad del evangelio para que las personas en su iglesia y las que van a conocer de Jesús tengan un panorama real de lo que es la verdad, de lo que es el evangelio. Es decir, el evangelio es tan sencillo que un niño de 8 años lo puede entender, pero sí requiere de parte del pastor ser como históricamente se ha entendido el pastorado, un doctor de almas. Entonces, en ese orden de ideas, yo me acuerdo que dije, no, yo me tengo que preparar. Y ahí es donde entra DTS a la conversación. Yo me acuerdo que crecí escuchando a mis papás hablar mucho. A mi papá le encantaba y a mi mamá Chuck Swindoll. Y yo lo escuchaba predicar y yo decía, bueno, algo así. ¿Dónde puedo encontrar una educación teológica fundamentada en la palabra, pero al mismo tiempo que me dé bases firmes para entender cómo transmitirla, cómo profundizar yo mismo en lo que estaba aprendiendo? Y pues DTS se convirtió en una excelente opción. Y pues fue un reto porque fue un compromiso. El THM pues es un programa que uno puede hacer hasta cierto punto en línea y luego tienes que venir acá a terminarlo. Entonces como que oré, fueron 2 años de orarlo antes de aplicar. Fueron muchas conversaciones con mi esposa, con mis papás, con la iglesia. Y bueno, gracias a Dios todo se fue aparejando. Y me acuerdo que cuando ya teníamos las visas, nos enteramos que estábamos esperando nuestro primer bebé. Y ahí era la decisión de si seguimos o cortamos y después continuamos. Y pues no, después de mucho orar, de mucho recibir consejo, pues fuimos de cabeza a lo que el Señor tenía continuando con el programa. Y nos vinimos de Ciudad de México a Dallas. Increíble. Y bueno, tienes aquí el contexto de Bogotá, en Colombia, y ahora el contexto ciudades grandes también. Y vas entonces a México, Ciudad de México, la capital de México, otra ciudad entonces grande. Esa es la apreciación que estamos viendo hoy. Tú
creciste en un ambiente que todavía te estabas cuestionando o estabas pensando Sí. que todo el mundo era cristiano. Ajá. Ya eso nos da la idea de que en algunos ambientes de estas ciudades grandes hay muchos cristianos ya. Yo vengo todavía de la generación que era al revés, era así como solo nosotros y una iglesia pequeña de 100, 200 miembros con toda la ciudad que no conocía. Era con la iglesia tradicional o nada. Pero es parte del contexto de donde venimos. Pero vamos a llegar ahí. Antes de llegar al asunto de la preparación teológica, ¿qué desafíos, ya mencionaste más o menos algunos, te tocó sobrellevar a ese gran cambio de dejar México, dejar a tus papás, dejar la iglesia y venirte para Dallas? ¿Cómo se enfrentan esos desafíos? Y lo otro es cómo te adaptaste también a esta nueva cultura, el idioma, la comunidad académica y todo lo que conlleva. Sí, yo creo que una de las cosas que teníamos claro era, para hacer el sacrificio el más grande, yo creo que fue dejar la iglesia. Tanto como para mi esposa como para mí, porque ella estaba full involucrada también en la iglesia, fue saber a qué nos ha llamado el Señor. Y la verdad es que, y yo sé que más adelante vamos a entrar en eso, pero hay una crisis, yo diría teológica y teológica bíblica en Latinoamérica, donde hay pastores apasionados y sinceros en su anhelo por proclamar el evangelio, pero sin recursos para poder saber distinguir entre qué camino tomar, qué camino es mejor interpretativamente. Es decir, se necesitan muchísimos más recursos para profundizar en nuestro conocimiento de la palabra, y eso es una convicción que tanto mi esposa como yo tuvimos. Entonces lo más fuerte en la transición lo pudimos pasar porque teníamos clara la meta de por qué habíamos venido acá. Pero ¿qué fue fuerte? Pues venir los dos. Mi esposa tenía 7 meses de embarazo. Oh, es cierto. En pleno verano de Dallas, que es una cosa, hoy estamos hablando, estamos como a 33 grados centígrados, una cosa así acá, y es buen clima. Entonces, claro, 40, 41. Exacto. No estamos quejándonos. Exacto, hoy estamos bien. Y yo digo, hoy mirando hacia atrás, solo la misericordia de Dios, porque estábamos acá solos, sin ningún tipo de saber cómo funcionaba. Por así darte un ejemplo, el sistema de salud americano es una cosa complejísima, y navegar eso sin saber nada, solo la misericordia del Señor, o sea... y con un bebé camino. Exacto. Entonces, como que todas esas urgencias del día a día, yo llegando acá a tomar 4 materias, que era tiempo completo, con un bebé en camino, adaptándonos a una nueva cultura. Idioma también. Buscando iglesia. Eran muchos factores, pero en todo eso como yo creo que el Señor nos sostuvo de maneras que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta cómo. Porque hoy yo viéndolo atrás digo, es una locura, pero en el momento se sentía como, acá es donde nos tiene el Señor. Amén. Y vamos a ir un día a la vez. Amén. Gracias por decir eso, David. Y bueno, comparado a mi edad está relativamente joven, pero la idea es que qué alegría nos da saber de que las nuevas generaciones están tomando ese llamado. Y tú lo dijiste, de 18 años empezaste con esa inquietud. Obviamente, al vivir bajo un techo pastoral como tus papás, tienes un ejemplo, y los conozco a ellos, preciosos en el Señor, con un gran corazón para la obra. Y el Señor los ha bendecido grandemente ahí en Ciudad de México. Qué precioso ver eso. Pero también me motiva a saber eso mismo de que el Señor nos llama individualmente y llama a las nuevas generaciones, y tú eres un ejemplo de eso. ¿Por qué crees que muchos pastores en Latinoamérica deciden no iniciar o no continuar con sus estudios teológicos? ¿Qué factores como el tiempo, los recursos o incluso ideas preconcebidas influyen a veces en esa decisión? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que es parte de mi determinación de prepararme, es ver que hay varias cosas, hay ciertos factores que yo veo, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores,
Creo que ahí lo primero son ideas preconcebidas. Entonces, una que se me viene a la mente es, lo que pasa es que el que estudia teología profesionaliza la fe o la vuelve distante de las personas o su corazón se vuelve frío. Y todos esos pueden ser preocupaciones legítimas, son reales. Pero yo creo que el otro día, cuando llegué acá, hace muchos años, 2 años, no muchos, yo me acuerdo que tuve una conversación con un amigo de Latinoamérica que estudiaba acá, que ya estaba haciendo su doctorado. Él ya está es de Brasil, ya está en su ciudad natal. Y una cosa que me decía es, David, en Latinoamérica nosotros hemos glorificado la ignorancia sincera. Y esa frase a mí se me quedó mucho en la mente. Porque creo que eso es lo que sucede. Hay mucha sinceridad y pasión en nuestra fe. Pero Pedro nos enseñó que hay que añadirle a la fe virtud. En la virtud hay esta sabiduría. Es decir, somos salvos solo por fe, pero nuestra fe va creciendo, madurando. Y madurar es ir un poquito más allá de lo que estábamos. Es como decirle a un niño, siempre está bien tomar leche hasta que te salen dientes y luego ya hay que empezar con carne, hay que empezar, el escritor a los hebreos dice lo mismo, Pablo dice lo mismo, es como siempre hay un momento en la fe donde uno es llamado a ir un poco más, no que todo el mundo tenga que estudiar teología formalmente, pero si yo voy a ser una persona que ayude a otros a aprender a estudiar la palabra a través de mi predicación, yo quiero guiarlos a la verdad. Entonces lo que yo veo en Latinoamérica es que como que usamos esta excusa de yo no quiero perder mi pasión o mi primer amor para no estudiar y no esforzarnos y no hacer algo difícil. Pero yo creo que es porque yo estoy apasionado por el Señor que quiero conocerlo más. Y en todas las cosas hay un peligro de perder el primer amor si mi corazón no está anclado en el Señor, sea que estudie o no estudie teología. Entonces creo que esa idea preconcebida es muy fuerte, pero al final del día no es válida, porque si uno ama, uno crece en aquello que ama. Entonces, especialmente si uno es llamado de tiempo completo, de bivocacional al ministerio, tengo que básicamente sentarme con creyentes que han dedicado su vida a estudiar para poder crecer yo de una u otra manera, y eso es venir al seminario. Lo otro que veo es falta de recursos. Hay muchos pastores que no tienen, que pueden tener el deseo, entonces no tienen ideas preconcebidas, pero simplemente no saben cómo. Y también eso me he encontrado, que hay pastores fieles que quieren hacerlo, que tienen, no sé, su Biblia Thompson, su Biblia Scofield, su comentario Matthew Henry, que son herramientas increíbles, pero llega un punto donde dicen, quiero más, y no sé dónde mirar. Y lastimosamente en Latinoamérica hay una dispersión muy fuerte de doctrinas no buenas, sinceras pero no buenas, como el Evangelio de la Prosperidad. Entonces uno va a una librería y uno puede encontrar cosas muy buenas o muy malas, y todo en medio. ¿Y qué escojo? Dicen los pastores. ¿Cómo escojo? Entonces creo que la falta de recursos, también recursos económicos, es un factor, pero yo creo que eso está detrás de poder hacer este podcast, detrás de lo que hace el seminario de Dallas en español, es tratar de alcanzar esos pastores a través de cosas como este podcast. Y eso es como nuestro anhelo, poder quitar la barrera de la falta de recursos siendo un recurso, que es otra de mis pasiones. Entonces creo que si hay alguien que ve esto y tiene la posibilidad de tomar un curso, de prepararse así sea un poquito más, no una maestría completa, bueno, pero ahí por lo menos acá ofrecemos clases en línea gratis, Exacto. y hay muchos recursos, así que no hay realmente una excusa para alguien que se dedica de tiempo completo a guiar a otros al Señor, de no profundizar más en la palabra. Y eso me gustó el tema para hoy. Está un poco controversial el tema, pastores sin teología, el peligro de no estudiar. También tenemos que describir un poquito el tema. Todos los pastores tienen teología. Entonces,
lo que pasa es que algunos no se están dando cuenta que están repitiendo la teología de otros. Exactamente. Y eso es un peligro. Exactamente. Porque qué tal si la que están repitiendo, lo que están enseñando, es algo que no sea bíblico. Entonces te puedes caer hasta en la herejía. Y tú tienes mucho conocimiento de eso, aún de primera mano, de ver en tus contextos en México, en Colombia, que fácilmente se puede volver lo que tú mencionaste, ya sea la teología de prosperidad y otras, Sí. donde no hay una preparación firme, sólida de la palabra. Y ahí es donde vienen muchas cosas preconcebidas como esto de que, y tú lo has escuchado sin duda, ¿para qué necesito estudiar? Tengo el Espíritu Santo y ya no necesito entonces estudiar ni prepararme. Y se cae entonces en el otro extremo, donde vas a ir entonces a repetir lo que otros dijeron sin tener el conocimiento para ver si la Biblia lo dice. Sí, sí. ¿Qué piensas? No, es absolutamente cierto. Creo que el peligro es cuando yo no estoy dispuesto a profundizar con maestros o y no solo hablo gente viva, sino a lo largo de la historia, a aprender con otros creyentes y profundizar en la fe. Lo que pasa es que termino yo mismo siendo, sin darme cuenta, mi propio estándar. Y lo que yo digo es como es y punto. Y cuando uno no tiene esta capacidad de decir, bueno, ¿cómo yo voy a evaluar mi propia teología? ¿Qué es lo que creo acerca de Dios? ¿Y cómo se compara eso a lo que los cristianos han creído a lo largo de la historia? Es crucial que yo me dé cuenta que cuando yo soy ignorante acerca de aquello a lo que me dedico y no lo admito, simplemente voy a convertirme en una cámara de eco, donde solo voy a escuchar mi propia voz y la gente que está de acuerdo conmigo, y el peligro de eso es que voy a llevar a otros donde yo voy. Entonces por eso el escritor, a los hebreos no, Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación, es porque yo tengo que tener cuidado de no confundir al Espíritu Santo con mi propia voz. Y no... el Espíritu Santo inspiró un libro. Él quiere que su pueblo lea. Pero Él también nos dio medios como los unos a los otros. Y cuando uno tiene un recurso especializado como un seminario bíblico para aprender, ¿qué tal si ese es el instrumento que el Espíritu Santo está usando en la vida de muchos pastores y líderes y personas, líderes laicos dentro de la iglesia para conocer la Biblia? Y es que a veces creemos que el Espíritu Santo está asociado con la improvisación o con la espontaneidad. Pero el Espíritu Santo, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo puso orden. Y luego uno va al Nuevo Testamento y Pablo nos enseña que todo se haga en la iglesia de acuerdo al Espíritu, que es decentemente y en orden. ¿Y yo cómo aprendo ese orden? Sino a través de gente que se ha capacitado, movidos por el Espíritu Santo también, como creyentes, para enseñarle a otros la palabra. Entonces como que confundimos muchas veces dicen que los teólogos son como fariseos, y hay algunos que podrán ser así, pero si un teólogo profesa fe en Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, porque nadie puede ver a Cristo por quien es sin el Espíritu. Entonces como que no significa... La improvisación no es más espiritual. La ignorancia no me hace más espiritual. El crecer y madurar a través del ejercicio de los sentidos espirituales, eso es madurez y eso requiere comunidad. Nadie crece en aislamiento, que es lo que pasa muchas veces en el pastorado. Entonces sí creo que la ignorancia es muy sutil, pero muy peligrosa. Y lo dijiste en tu testimonio y eso fue más o menos también lo que me pasó a mí. Es cuando en esa etapa de la adolescencia, 17, 18 años, empiezas entonces a querer conocer más y no sé si te pasó eso a ti, pero en mi caso fue cuando estás en medio de la iglesia y empiezan entonces a tener ministerio ya sea de jóvenes o de evangelismo, ir de puerta en puerta. En aquel tiempo, en mis tiempos, era entonces ir en puerta y puerta y compartir el evangelio. Y aquí viene la cosa que
o el punto donde a mí me hizo buscar más, y fue cuando la gente empezaba a preguntar y yo no tenía las respuestas para ello. Ujú. Entonces llegas a un momento donde dices, oh, lo que ya me enseñaron mis líderes espirituales aquí, llega un momento donde, no, pero no puedo solamente mandarlos a orar o leer la Biblia 15 minutos en la mañana. Claro. Quieren respuestas más profundas, Ujú. yo mismo, pero también con las preguntas de la gente. Totalmente. Y me lleva entonces a necesito prepararme, necesito buscar más. Ahora, Pipe, tienes, y tú lo mencionaste ahora hace unos minutos atrás, los riesgos que existen cuando la teología solo se queda en la academia y no llega a la iglesia. Ujú. ¿Qué riesgos entonces existen ahí? Yo creo que el riesgo es que pierde la razón de ser, porque al final del día la teología es tratar de pensar los pensamientos de Dios para seguirlo a Él. Y la teología cristiana entiende que solo en Cristo conocemos a Dios y solo conocemos a Cristo a través de su palabra y la proclamación de su palabra en la vida de la iglesia. Todo creyente es parte del cuerpo de Cristo y cuando separamos, uno puede hacer distinciones dentro de la iglesia. Hay muchos ministerios, pero sigue siendo parte de la iglesia. Y cuando separamos la academia teológica de la vida de la iglesia, es como innecesariamente amputar una extremidad de nuestro cuerpo, porque la realidad es que estamos volviendo o reduciendo la teología a una ciencia, y la teología es mucho más que eso. La teología no es simplemente, no pretende estudiar a Dios bajo un microscopio, no se puede, ni pretendemos, sino pretende responder a lo que Dios ha revelado. No podemos ser teólogos fieles cristianos si no somos discípulos fieles en el contexto de nuestra iglesia local. Bien dicho. Entonces creo que no hay teología real. Yo creo que parte del entrenamiento teológico es discipulado. Y todos nosotros venimos de nuestra iglesia local con este anhelo de aprender para ser usados en donde sea que el Señor nos mande, en relación a una iglesia local siempre, sea que nos vayamos de misioneros, sea que estemos en la ciudad donde nacimos, en cualquier contexto. Nuestra meta es salir en la semana y ser testimonio del evangelio y volver a la iglesia el domingo y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en la semana. Entonces, somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces no puedo decir, voy a separar la academia de la vida de la iglesia cuando estamos hablando de teología cristiana. Porque la razón por la que lo hacemos es para el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia del Señor donde quiera que se encuentre. Y es la razón de ser. Bien dicho. Y tal vez si ponemos entonces al revés, pensamos entonces de la academia separándose de la iglesia, pero ¿cómo podríamos hacer que el seminario y las iglesias, aquí ya lo está respondiendo, trabajan juntos para fortalecer la formación ministerial del estudiante, pensando desde la perspectiva del estudiante? Yo creo que desde la perspectiva del estudiante y del pastor, digamos, también pienso en un pastor que piense por qué me tengo que aliar con un seminario. Yo creo que es una herramienta esencial de discipulado, una herramienta increíble de discipulado, porque es una manera de escuchar, aprender y en el contexto de la iglesia y fuera de la iglesia aplicar lo que he aprendido. Es una relación muy importante de escuchar y aplicar. Entonces, como que yo diría la relación de la iglesia con la academia, como un seminario teológico como este, es la relación que tendría un lugar que prepara médicos con un hospital. Es como siempre tiene que haber ambas. Tenemos que tener continuamente una manera de preparar discípulos para enviarlos a hacer luz en el ministerio que el Señor tenga para ellos, en cualquier área de servicio. Entonces creo que, no sé si eso responde a la pregunta, sí, pero creo que sí, eso es un resumen. Va a la par. Lo has dicho muy bien. Y
Gracias por el ejemplo al usar el médico con el hospital. Entonces, imagínate el montón de universidades enseñándote de medicina sin llevarlo a la práctica del hospital. Muy bien lo hacen de que muchos de ellos es... Residentes. Exacto, Ajá. la primera parte teórica, pero después lo llevan allá. Así es, así es. Mi mamá es enfermera de profesión y ella ejerció muchos años la enfermería. Me recuerdo algunos comentarios de ellos cuando venían esos residentes o estudiantes de los residentes que venían a hacer la práctica entonces a su hospital donde ella estaba. Y me recuerdo en su primer año de residente de ellos, mi mamá diciéndole, nosotros le estábamos enseñando al doctor, al futuro doctor, porque muchas cosas le dijeron cómo había que poner una inyección o cómo poner algo, pero nunca lo habían hecho. Exacto. Ella se convierte en los maestros entonces Sí. del futuro médico. Pero ahí viene lo de la práctica, es igual acá. Y bien lo has dicho de que es unido. El seminario con la iglesia siempre tiene que trabajar entonces juntas. Por eso nosotros mismos como maestros somos parte de una iglesia. Algunos somos, ya sea parte de los ancianos o los diáconos o en mi caso del grupo de predicadores entonces que de vez en cuando entonces predicamos entonces en la iglesia porque estamos bien involucrados en la iglesia. Así tiene que funcionar. Somos la iglesia. Obviamente el seminario está aquí como esa par eclesiástica que ayuda para preparar a sus siervos, pero ahí viene la unión. Dijiste un buen comentario que me quedó resonando en mi mente. Esos académicos que podrían ser más como tipo laboratorio y tipo científico, creo que aquí es diferente. En nuestro campo teológico y académico, algunos dicen, se habla también de la palabra, y tenemos algún par de esos aquí en el seminario de los eruditos, son unas mentes brillantes que el Señor les ha dado y que recitan versículos bíblicos de la Biblia, capítulos sin leerlo en la Biblia, de una mente brillante. Pero lo que he visto en estos hombres, muchos de ellos, es que son siervos de Dios. No miro orgullo, miro más bien humildad, miro la cruz de Cristo reflejado en la vida de ellos. Eso es lo que hace la diferencia, vidas transformadas. Y eso es lo que nos impacta a nosotros, y ese es el deseo que tenemos también, de que esos ejemplos que vemos también se reproduzcan en las nuevas generaciones. Total. ¿Cómo podemos motivar, David, a más jóvenes de Latinoamérica? Especialmente aquellos que algunos de ellos ya están ejerciendo el pastorado o sienten un llamado ministerial o aún a involucrarse en estudios teológicos. Yo creo que ahorita hay una necesidad muy fuerte de preparación teológica y creo que yo diría dos cosas. Primero, creo que para muchos no es atractivo la formación teológica porque dicen yo ya tengo una iglesia grande, yo ya ejerzo el ministerio, pero yo solamente diría ¿a qué nos llamó Jesús? Y de pronto si la formación teológica formal no es el camino para esa persona, pues amén, pero yo los invitaría a considerar esto. El Señor no nos llamó a tener muchas personas, sino a ser fieles. No que tener muchas personas sea malo. El Señor dijo, hagan discípulos, no hagan números. Hagan discípulos es un trabajo que requiere yo ser un discípulo. Y yo siempre he dicho que el fundamento del éxito en el ministerio es la fidelidad a la verdad, no la popularidad. Entonces yo los invitaría a considerar cómo van a perseguir una fidelidad radical a la verdad en el ministerio que están ejerciendo. Y eso muchas veces implica profundizar. Pero de pronto hay otro tipo de jóvenes que pueden estar viendo esto, que están decidiendo si entrar al seminario o no. Yo diría, y no solo a prepararse más. Yo diría, hay tanta necesidad por pastores informados y fundamentados en la palabra, sobre todo con una sociedad que cada vez es más anticristiana, o como lo dicen algunos, postcristiana, acá en Estados Unidos y en Europa. Es una realidad que cada vez más se vuelve una herramienta fundamental de evangelismo y discipulado, tener un fundamento firme
en la verdad que hemos predicado durante 2000 años, en la verdad que profesa la palabra en sus 66 libros. Hay gente con preguntas que la superficialidad sincera no va a poder responder, como tú lo decías. Hay muchas preguntas que mi crisis llegó porque había momentos donde yo hacía preguntas y la respuesta era no pregunte, solo crea. Y claro, yo soy llamado a creer, pero fundamentado en una verdad. Y eso no quiere decir que yo lo pueda explicar todo, pero ahora sé qué es crecer en lo que creo con la verdad de lo que Dios ha revelado. Es decir, ahora sé dónde puedo encontrar respuestas, cómo esas preguntas fueron parte de mi discipulado y cómo el Señor me guió a profundizar. Y si hay alguien que está debatiendo en su corazón con preguntas difíciles, cuánto me encantaría que estudiaran para que supieran cuán rica es la tradición cristiana en hacer preguntas y responder preguntas. No como, lo saben todo, sino como esta es gente que ha pensado largo y profundo acerca de las preguntas básicas de la existencia. Entonces, tanto el que está luchando como el que está en el ministerio, como el que está en medio, yo los invitaría a considerar qué increíble la oportunidad de profundizar en la verdad revelada de Dios a través de un estudio profundo, ya sea formal, académico o informal a través de tantos recursos que diferentes instituciones, pero que DTS en especial pone cursos gratis, cursos. Yo los invitaría, tomen en serio la labor del ministerio, así como un médico se prepara para atender a otros. Yo creo que estamos llamados a prepararnos para servir y para amar sirviendo a otros. Y para los que se están preguntando, nuestra tradición tiene mucha historia, muchos recursos que van al fondo de la necesidad humana, de cómo Cristo realmente es la respuesta. No, muy bien dicho, Pipe. Y obviamente, ya que en nuestra audiencia muchos nos van a escuchar, algunos van a estar en esa posición donde están recibiendo un llamado del Señor. Y sí hay que afirmar eso. Si el Señor te está llamando a servirle a tiempo completo, no te resistas. ¿Quién se puede resistir al Señor? Simplemente sigue su voz y adelante. Pero vamos a tener también un buen grupo de líderes que van a estar ahí. No. El Señor sé que me tiene aquí para seguir. Soy el abogado de la ciudad, soy entonces el conductor o el trabajo que Dios te ha puesto adelante. Pero toma herramientas para ese ministerio Totalmente. Que el Señor te está poniendo y hay que hacerlo. Sé también que hay un buen grupo de pastores por la situación que hay en algunas ciudades de América Latina, donde no se pueden dar el lujo de salir de su ciudad y muchos son autodidactas y entiendo muy bien eso. No necesitan ir al aula de clases de un seminario, algunos de ellos se devoran libros, se preguntan, consultan. Ahí el Señor te está preparando de una forma no formal, es informal, pero busca. Es intencional. Sí. Claro, busca. No te puedes quedar ahí en esa, como tú lo has dicho varias veces, no cabe la palabra entonces de inocencia, ignorancia, no necesitamos entonces la preparación. El Señor nos ha encomendado a nosotros un tesoro tan grande que no podemos entonces simplemente dejar que repetir lo que otros dicen y no evaluar, analizar lo que el Señor te está poniendo en tus manos. Te conté y te dije, se nos iba a ir el tiempo así rápido y eso acaba de pasar. Pero finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos están viendo y escuchando, ya sean pastores, líderes, estudiantes o creyentes deseosos de crecer en el conocimiento de Dios y su llamado, si el Señor los está llamando? Sí, yo diría que al final el estudio teológico tiene un objetivo y es la verdadera teología te lleva a una profunda y verdadera doxología. Y la verdad, a mí siempre se me queda grabado la razón fundamental por la cual hago esto es para poder adorar y amar al Señor más profunda y sinceramente a medida que lo conozco y camino con Él. Y dentro de eso está la formación bíblica y teológica. Y parte de cómo yo adoro al Señor es que tanto estoy dispuesto a ir profundo a conocerlo para darlo a conocer.
Entonces yo motivaría a todos los que están viendo esto que pensemos en la teología como creyentes, como un acto de adoración al Señor, como una manera de buscar adorarlo más profunda y sinceramente y cumplir así el propósito para el cual fuimos creados. Hay un catecismo que siempre me retumba, es cuál es el propósito final del hombre, es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y creo que por eso es que estudiamos esto y mi anhelo es que cualquier persona que entre a estudiar teología, su anhelo fundamental sea que su vida sea un acto de adoración a Dios. Cada vez más profundo, más sincero y más maduro en el Señor. Bien dicho, ¿no? Muchas gracias, David. Dice que tu misma vida refleja lo que estás entonces diciendo. Estás caminando con el Señor, estás siendo obediente a lo que el Señor quiere. No lo dijiste al inicio, pero yo lo voy a decir. Terminaste la maestría en teología. Ajá. Y ahora la próxima semana estás empezando un doctorado en filosofía en Antiguo Testamento. Así es. Entonces, y alguien se pregunta, ¿y cuándo van a terminar de parar de prepararse? Miremoslo de esta manera, y esto es lo bonito de esta área de teología, es que estamos estudiando a Dios, estamos conociendo a Dios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuándo se va a terminar de conocer y entender a Dios? Exactamente. Formalmente el programa Dios mediante en 5 años, pero nunca, nunca, realmente nunca. Entonces hay mucho que conocer, hay mucho que prepararse. Y sobre todo lo que tú dijiste es poder ser esos siervos conectados con la iglesia para poder ser esos canales que glorifiquen su nombre, ser fiel a Él, como lo mencionaste, y ser entonces esos canales de glorificar a Él. David, muchas gracias por el tiempo, gracias por compartir y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Un privilegio, una alegría estar acá. Les agradecemos una vez más por estar con nosotros en este programa de teología compartida. Muy contentos de que este tema va a ser de mucha bendición para muchos. Por favor, les invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Van a ver aquí el link para este episodio, pero para otros más. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.